De acuerdo, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia en formato online de Javier Peña. Bueno, yo soy Eduardo Mascañi, secretario de la Junta Directiva de la Demarcación de Albacete del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y como digo, os doy la bienvenida y os agradezco a todos vuestra presencia aquí esta tarde. Para mí, pues siempre es una satisfacción el organizar este tipo de eventos. Lamentablemente, en el último año y por las circunstancias por todos conocidas, perdón, pues estos eventos se tienen que realizar de esta manera. Siempre es más agradable, pues esa cercanía, esa presencia física, ¿no? Y luego, pues un poco más ese dato personal, pero bueno, las circunstancias obligan. Esta tarde, pues tengo el placer de presentar a Javier Peña. Javier Peña Ibáñez es arquitecto por la Universidad de Madrid y es comisario, es investigador, es docente y es consultor de arquitectura, diseño y ciudad. Y concretamente para lo que está aquí hoy es para hablarnos como director del Festival Concéntrico, que se viene realizando desde hace, se han realizado ya 6 ediciones en la ciudad de Logroño y en su entorno inmediato, y este año pues van a por la séptima edición, de la cual pues se acaba de cerrar el plazo de recepción de convocatorias con éxito total y absoluto. Eh, bueno, debo de hacer el inciso también de agradecer a nuestros patrocinadores. ASEMAS es patrocinador habitual de la demarcación, de las actividades de la demarcación, y para esa actividad en concreto se estrena la empresa Los Moti de Electricidad, que bueno, es una empresa que funciona a nivel local y regional, pero que ciertamente os sorprendería a todos si vierais pues la actividad que tiene y el campo que abarca. Eh, Tengo un dossier de ellos, pero creo que no soy capaz de compartirlo. Luego iré investigando a ver si soy capaz de compartirlo y quien esté interesado en conocer su actividad, pues que se lo descargue. Bueno, pues sin más preámbulos, os dejo todos con Javier. Como digo, Javier, muchísimas gracias. Y ahora cuando termine tu intervención, tu ponencia propiamente dicha, pues ya abriremos todos micros y daremos turno a todo aquel que quiera preguntarte. Y bueno, y podrás ir respondiéndonos uno a uno. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por invitarme, a los compañeros también de Albacete, ¿no? Que la verdad es que siempre me hace ilusión también participar de una actividad de un colegio oficial de arquitectos, ¿no? De los muchos que hay en España, porque al final siempre yo cuando estoy en el otro lado, ¿no? Organizando también las actividades culturales del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, pues sé siempre, ¿no? Lo complicado que es difundir la arquitectura, ¿no? Y comunicarla y hacer partícipe a la gente de cómo, bueno, de los proyectos que ejecutamos y que al final, bueno, intentan siempre demostrar y comunicar la arquitectura de otra forma. Por eso, gracias por invitarme y por formar parte de vuestras actividades. Espero un día ir a visitaros allí a Albacete para conoceros en persona también cuando podamos viajar de una forma mucho más ágil. Y también que vengáis a Logroño para que conozcáis el proyecto del cual os vengo a hablar, que es Concéntrico, que es el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño. Y yo creo que como para muchos que a lo mejor no habéis estado nunca o no habéis oído hablar del proyecto o no lo conocéis, yo quería empezar con un vídeo para que pudierais todos como adentraros en este mundo que os voy a hablar, ¿no? En este rato, para que luego las preguntas y todo lo que queráis hacer sea mucho más fácil. Así que voy a empezar compartiendo un vídeo para que sea lo más fácil posible. Voy a quitarme los auriculares para que escuchéis la música y que podáis verlo.
Nuestros patrocinadores. Eh, a ver, voy a compartir ahora ya. Bueno, esto es un poco para que veáis como desde el comienzo, ¿no? de el proyecto y podáis. Creo que tengo que quitar un segundo para que no salga otro vídeo, porque si no van a empezar saltando los siguientes vídeos de forma continua. Esto es un poco para que pudiéramos ver antes de de empezar como a detallar todo el proyecto, un poco como esa energía, ¿no? que contiene el proyecto. Al final yo creo que Concéntrico cuando hacemos los vídeos que penséis que luego no estamos viéndolos constantemente. Entonces, es ciertamente también emocionante ver cómo condensado en estos 3 minutos para nosotros la última edición, la sexta edición del festival, que como veis al final es una fiesta. O sea, lo que al final nosotros intentamos organizar es trasladar la arquitectura, trasladar muchos de los conceptos que nosotros como profesionales quizá trabajamos sobre ellos en nuestros proyectos al espacio público y a la calle y a la ciudad, ¿no? Y convertir de la calle un espacio de máximo encuentro en el que se pueda ver cómo al final la arquitectura es una práctica que es mucho más cercana de lo que muchas personas piensan, ¿no? Para resolver los problemas que mucha gente tiene, ¿no? Entonces, este es el punto, ¿no? que concentra todo. Este es el logo del festival. Y Concéntrico se celebra en una ciudad de tamaño medio, pero tamaño pequeño, ¿no? Como Logroño, que tiene 150.000 habitantes. Aquí esta es la vía principal del centro histórico de la ciudad, la calle Portales, al final la Catedral de la Redonda, bueno, es una ciudad capital de La Rioja y que congrega la mitad de la población de la comunidad, ¿no? Con lo cual, bueno, es un entorno muy pequeño en el que la sociedad en realidad está muy cohesionada, ¿no? Y tiene como una relación muy directa entre el entorno urbano y el entorno rural. Son zonas de proximidad, ¿no? Y que al final, bueno, eso permite también desarrollar un proyecto como el festival de una forma mucho más próxima, ¿no? Que quizá en unas ciudades más grandes como Madrid o Barcelona, pues esa concentración de tipos de espacio que vemos en una ciudad como Logroño no se dan en unas ciudades mucho más grandes en la que para estudiar diferentes tipos de tejidos urbanos, habría que hacer unos recorridos mucho más grandes, ¿no? Hablo de término recorrido porque va a estar muy presente en todo lo que os contaré a partir de ahora, ¿no? La ciudad, pues al final es el objeto de estudio del festival, pero no solo intentamos que sea Logroño el espacio de estudio como tal, sino que sea el espacio urbano el espacio sobre el que se estudia, ¿no? Por eso, a pesar de trabajar sobre un entorno específico como es la ciudad de Logroño, lo que intentamos es trabajar sobre tipologías urbanas, tipos de calle, tipos de plazas, tipos de periferias, de parques, de relaciones con el río, que al final eso nos permita hacer de los proyectos que se producen en Logroño algo mucho más global que aunque se trabaje desde lo local y desde lo concreto.
Aquí, ¿vale? Por eso, bueno, el festival surge en el año 2015, la primera edición. Para mí la arquitectura quizás siempre estaba como muy alejada de los entornos ciudadanos, con lo cual en mi trayectoria profesional siempre intenté realizar proyectos que mediaran, ¿no? Eh, entre la arquitectura y los ciudadanos, ¿no? Que al final son los principales usuarios. Y en ese medio encontré que la ciudad podía ser el espacio mejor para encontrarnos, con lo cual el festival lo que intenta siempre es generar un contenido diverso, heterogéneo, que como las propias formas de ser, ¿no? Que son muy variadas entre el público que nos visita o que lo recorre, pueda generar diferentes apreciaciones sobre los entornos urbanos en los que vive, en los que visita o en los que desarrolla su día a día, ¿no? Con lo cual vemos aquí justo en este plano el centro histórico de la ciudad y esa línea naranja, ¿no? Que marca un recorrido, porque al final de esa suma de experiencias o de esa suma de instalaciones, de propuestas que proponemos año a año, supone esa transformación en la forma de pensar y en la forma de vivir, que es al final el objetivo final que busca también el festival. Uno de los elementos fundamentales que hemos encontrado en este camino también es la presencia, no solo a través de las intervenciones, de las que hablaremos más adelante, sino también a través de los diferentes elementos que pueden alterar la ciudad, ¿no? Por eso en nuestra estrategia ha estado siempre muy presente también el concepto de marca, el concepto de identidad y de gráfica que hemos desarrollado con José Luis Ascao y Marta Terrazas, un estudio de Logroño que ha desarrollado siempre la identidad en continua transformación. Siempre el festival ha tenido un nombre, ¿no? 0102, con la idea siempre de que no se entendieran las ediciones de forma estanca o cerrada, sino como un evento transversal que continúa aprendiendo de sí mismo y en diálogo constante con los visitantes que aportan mucho de la evolución del propio proyecto. Nunca estaríamos haciendo como estamos haciendo con Céntrico 07 si no hubiéramos percibido lo que vivimos el pasado septiembre o el anterior 2019 o en el anterior año. Con lo cual, eso tiene una presencia muy importante también en todos los ámbitos del proyecto, tanto en el tipo de instalaciones como en el desarrollo de marca e identidad, como en la presencia urbana, y no solo a través de las instalaciones, sino a través de estas imágenes que vais a ver, que son como los programas del propio proyecto son grandes sábanas que contaminan esa presencia, ¿no? Y visibilizan esa presencia. Sabéis que muchas veces es muy complicado salir de los colegios de arquitectos, ¿no? De nuestras sedes, para difundir los contenidos que queremos, con lo cual nuestra mayor fuerza es siempre estar presentes, ¿no? Con lo cual, como veis en esta serie de imágenes, veis aquí los programas de Concéntrico 05, cómo son unos grandes desplegables, que casi como hombres anuncios, ¿no? Las personas van difundiendo por la ciudad, o como también a través de las bolsas que hemos diseñado en las diferentes ediciones, o el propio vinilo. Este es el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, veis, nuestra sede, donde organizamos la exposición principal en torno a los concursos, de los que luego también os comentaré más, y que al final siempre, pues, que esta idea que se percibía en el vídeo, ¿no? La idea de fiesta, de festividad, de concepto anual y de evento anual tenga como una presencia muy inmediata, ¿no? Al final, cuando una persona espera las fiestas patronales, ¿no? De su ciudad, las espera con una cadencia anual, ¿no? Con una especie de ciclo continuo y constante que determina en gran medida el calendario anual de una ciudad, ¿no? Con lo cual, nosotros también queremos que eso ocurra con Concéntrico, ¿no? Que determine de cierta forma pensar en arquitectura, pensar en ciudad, pensar en los entornos urbanos, sea una cita anual que desde un punto de vista también lúdico nos invita a pensar y a reflexionar en conceptos mucho más profundos que contienen todos los temas que tocamos en cada edición, ¿no? Por eso al final no desechamos nunca esa presencia urbana como de una forma mucho más utilizada quizá en otro tipo de eventos, como puede ser un evento de música o un festival de música o un evento como más lúdico, ¿no? De los cuales las artes
de otro tipo, pues como la fotografía, la música, la pintura, hacen uso, pero quizá la arquitectura no había hecho tanto uso, ¿no? Para sus formatos de comunicar o sus formas de estar presente en la ciudad. Con lo cual aquí veis los diferentes programas, esto en edición 4, con también los MUPIs en la presencia urbana, porque yo creo que al final la arquitectura y las ciudades serán mejor desde cuanta más personas estén preocupadas de que sean mejor, ¿no? Con lo cual, para nosotros es fundamental esa estrategia general del evento en el que la presencia en la ciudad es constante, ¿no? Veis aquí como en la edición 3, cómo ha ido evolucionando, los programas han ido creciendo en cada edición porque la información también se ha ido ampliando. Con lo cual, en ese orden de cosas, las instalaciones es el programa fundamental del proyecto. Para que conozcáis un poco el proyecto desde su nacimiento, el festival nació con unas 8 instalaciones que dialogaban con diferentes entornos urbanos, desde más patrimoniales o más de la ciudad contemporánea también, y ha ido creciendo hasta unas 16 intervenciones que realizamos en la sexta edición, que se complementan con exposiciones o charlas y conferencias que hacemos también en el espacio público, también proyecciones de cine que hemos hecho puntualmente, ¿no? El resto de programación paralela va variando año a año también en función del interés que tengamos por hacer, desde también charlas con editoriales y diferentes programas. Pero quizá la programación fundamental ha sido siempre las instalaciones que son específicas para la ciudad de Logroño y que transforman los diferentes entornos. Aquí veis una de ellas realizada por el estudio de Plastic Fantastic de Alemania, que realizó en el antiguo Ayuntamiento de Logroño, que es el Palacio de los Chapiteles. Justo si al principio veíamos de esta aproximación a la ciudad el otro extremo, desde donde se veía también la Torre de la Redonda, de la catedral que veis ahí a la izquierda, pues justo este es el otro punto, el otro extremo de la calle Portales, donde aparece este palacio, ¿no? Que fue el Ayuntamiento de Logroño durante unos años, y que en la edición 4 decidimos también intervenir como una idea en la que no solo podíamos intervenir en los entornos, en el suelo, ¿no? En los espacios públicos, sino también en los edificios, porque los edificios también condicionan su entorno y su contexto con la respuesta que dan al entorno donde se ubican. Con lo cual, para nosotros el festival ha ido recorriendo diferentes entornos urbanos para intentar estudiar las diferentes aproximaciones que tiene una ciudad tipo a su entorno urbano más próximo. En este caso, el Parque del Ebro, un parque urbano y longitudinal. Pero también intenta dialogar con la situación, con la historia y con los contenidos patrimoniales que tiene la ciudad. Por ejemplo, aquí vemos la chimenea de la antigua tabacalera en el centro histórico de la ciudad, que ahora es un testimonio también del pasado, es un testigo de la ciudad y de las diferentes capas que va transformándose, con lo cual también nos interesa dialogar con esos entornos urbanos históricos que en cierta manera a veces quedan casi como testigos de la ciudad de una forma más turística, ¿no? Pero quizá también nos interesa que la arquitectura contemporánea o las formas de usar el espacio público actuales también tengan algo que decir a esos espacios. Y aquí vemos este pequeño pasaje que se encuentra entre el Parlamento de La Rioja, antiguo convento de la Merced, y a la derecha la sala Amos Salvador, que era la antigua sala donde se secaba el tabaco de la tabacalera. Pero también intentamos tener una visión como contemporánea sobre las formas en las que, o los debates actuales de la ciudad, ¿no? Como es, por ejemplo, el debate de la movilidad o de la ocupación del espacio público por parte de los vehículos, por parte del peatón, y cómo ese reequilibrio que se está produciendo en muchas de las ciudades, también ahora más a partir de la pandemia, ¿no? Con esas mayores distancias que tenemos que tomar todos, pues también intentamos incorporarlo en las derivas que tiene el proyecto y el festival para que ese aprendizaje vaya pues
cambiando y sea también respuesta a los entornos en los que se está decidiendo ahora la ciudad, ¿no? Aquí en esta intervención de Benedetto Bufalino, un artista francés que realizó sobre 3 vehículos en el Paseo del Espolón. El Paseo del Espolón es el parque pues, más tradicional que se encuentra en el centro de Logroño y que quizá pues tiene una ronda circulatoria alrededor, ¿no? De entre 3 o 4 carriles, en algunos momentos, 2, 3 o 4 carriles, que limita mucho el flujo entre el contexto de la ciudad histórica o la ciudad más contemporánea o más moderna y que intentábamos también romper, ¿no? Con instalaciones como esta que introdujo lo denominó una cubierta de madera sobre los vehículos para generar un espacio de recorrido, de encuentro en la propia ciudad. Veis aquí cómo, bueno, utilizamos 3 vehículos, ¿no? Para alterar su uso y hacer del espacio un uso estancial frente al uso tradicional, pues que es como más utilitario de aparcar. Aquí vemos también a Benedetto que lo que muestra es siempre un interés fundamental de trasladar la propia experiencia del arquitecto, del diseñador, a los usuarios, a la ciudadanía, ¿no? Para que al final haya una relación muy directa entre lo que estamos proponiendo y el usuario de la ciudad para que, bueno, el entendimiento sea total. Veis aquí que al final, a lo largo de los años, esto fue en la quinta edición, el uso de la ciudad se ha vuelto cada vez más intenso. Ya es acude mucho público a las propuestas y veis que aquí al final siempre ponemos el día de la inauguración es cuando decimos, bueno, la respuesta que da el público es la que al final hace o no la deliberación positiva o no sobre las intervenciones, ¿no? Y vemos aquí que al final se convierten en grandes escenarios para la gente y nos parece como muy interesante que estas intervenciones que parten desde lo conceptual y lo matérico, ¿no? Que veréis que casi todas son de madera, porque uno de nuestros patrocinadores es Garnica, que es una empresa de madera de tableros de contrachapado, de pino, y que con la que ejecutamos casi todas las intervenciones. Con lo cual, desde esos materiales, desde ese material tan habitual en la arquitectura, se pueden hacer muchos tipos de intervenciones. En este caso, ahora me aproximo, por ejemplo, a un entorno histórico como es la Plaza de San Bartolomé. Veis ahí la iglesia de San Bartolomé, que tiene un origen románico, pero que derivó también en una acabado, una culminación, como veis, bueno, de las diferentes épocas de la historia, ¿no? Y que también intentamos intervenir en entornos eh, que tienen tanto que decir para la ciudad, ¿no? Aquí esta Plaza de San Bartolomé, que tiene un origen medieval y que responde a una planta abocinada que reúne bueno, ha reunido grandes usos públicos, ¿no? Desde una plaza de toros hasta el mercado municipal. Ha sido como un espacio de encuentro constante, pues quizá había quedado de lado en las últimas décadas o había quedado un poco al margen de la vida urbana o de la vida diaria de la ciudad, con lo cual siempre nos interesa también tener algo que decir sobre ese espacio. Aquí veis esta intervención de la quinta edición también, del estudio de arquitectura FAR de Oporto, donde quisieron generar un fondo escénico para la plaza que quizá quedaba extrañamente resuelta. Veis que la portada de la iglesia que preside la plaza no da hacia la plaza, sino que da a un lateral de la plaza. Si veis la persona, ¿no? Aparece por ahí como el pórtico de la entrada, que es un pórtico de piedra eh, románico que tiene como el gran interés escultórico y que en vez de mirar hacia la plaza, no de una forma principal, está ladeado, ¿no? Al final tiene un acceso lateral, con lo cual a la plaza responde casi un testero de la propia iglesia y que ha sido reconstruido y rehabilitado en una época reciente. Veis esa puerta, ¿no? Que se ve a la derecha, no sé si mi puntero se ve, pero bueno, yo señalo aquí. Esta puerta, que es una puerta de la sacristía, que se incorporó hace unos 10 años, ¿no? Con lo cual,
Hacia la plaza da una fachada que quizá no está del todo resuelta o ha ido cambiando a lo largo de los años, por lo cual la respuesta que dio el estudio FAR fue casi responder a ese testero y a generar una pieza en madera continua. Ellos decían que cuando trabajan con su carpintero, les dice que muchas veces ahora los tableros de madera siempre están muy mecanizados, ¿no? La gente los corta, los troquela, los despieza, pero casi nunca se usan en su verdadera magnitud, ¿no? En su completa magnitud. Con lo cual ellos quisieron realizar un proyecto que colocando todos esos tableros, esas unidades, recompusiera la mayor extensión posible con esos 20 tableros que otorgamos a cada uno de los estudios que participa en el festival. Y veis cómo al final esta serie de tableros configurados de una forma continua y quebrándose en un punto con una arista muy marcada, se elevan sobre la propia testero de la iglesia y configura un fondo escénico en la plaza, en esta plaza trapezoidal en planta, que da mucha luminosidad al espacio urbano y al espacio público porque pues configura, ¿no?, ese triángulo que marca de una forma también la ventana y que tiene como una geometría muy pura y muy directa para el propio espacio. Veis, ¿no?, que al final de un espacio público en el que no ocurría nada, pues se convierte en un espacio de encuentro, de un mueble, un gran mueble hiperescalado, ¿no?, que nunca sabemos luego cómo se usa. Este espacio, por ejemplo, al final fue muy intervenido por los skaters de la ciudad, por la gente que va en bici, haciendo casi como haciéndolo parte de su skate park habitual de la ciudad, con lo cual para nosotros estamos muy contentos de que el tipo de uso que se aplica a cada una de las intervenciones es muy variado. También tuvimos la suerte, pues, de programar un concierto con Intana, que es el grupo de Nuria Moliner, que es la presentadora del programa Escala Humana, que conoceréis todos de arquitectura en la 2 de Televisión Española, con los cuales hicimos la clausura de la quinta edición y pudimos también hacer un concierto con ellos. En ese concierto, en ese espacio escénico, que para nosotros era muy atractivo, ¿no?, porque siempre cuando los ayuntamientos ponen carpas o ponen escenarios para hacer conciertos, siempre tienden un poco como a la fealdad, ¿no?, al feísmo. Y nosotros pues intentamos reivindicar que desde la sutileza o desde la sencillez se puede también hacer un pequeño escenario que dialogue mucho más, de una forma más cercana con sus ciudadanos y incorpore como una serie de estética mucho más directa, natural, ¿no?, como es esta de la madera que hemos visto en este ejercicio. En este mismo espacio, en la misma plaza de San Bartolomé, con Picado de Blas, en la tercera edición, también realizamos un ejercicio muy interesante, como fue esta intervención que se denomina el Cien Pies. Es una gran mesa corrida, continua, que además en su diseño era muy inteligente, ¿no? Cada tablero incorporaba solamente 2 patas en uno de los extremos, con lo cual de forma solidaria iba conectándose en una gran cadeneta esos tableros, generando 100 metros de mesa, un tablero continuo que permitía hacer un uso diferente, transformar el tipo de uso en el que se proponía a la ciudadanía usar esa plaza, ¿no? Y como veis, de repente se convirtió en una gran mesa colectiva donde donde se desarrollaron pues algunos cumpleaños de varias personas o de repente espacio para talleres, con lo cual se cuestionaba el por qué en un espacio público no hay una mesa y sí que hay un banco, ¿no? Como lo cual permite diferentes tipos de uso un espacio que otro. Para nosotros era muy interesante ver cómo también se alteraba el uso del espacio porque no permitía la continuidad, ¿no?, de recorridos y casi había que serpentear el recorrido urbano, con lo cual también te parabas, ¿no?, a pensar y a reflexionar sobre esa plaza y que, de hecho, bueno, pues como veis aquí en esta vista aérea, pues se modificaba de una forma diferente, ¿no?, en la plaza de San Bartolomé. En continuidad vemos este proyecto de Javier Dulín, un arquitecto de Logroño, que es profesor de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja y que conoce ya muy bien la plaza, ¿no? Y lo que él quiso es concentrar en un único punto una tensión singular que permitiera redescubrir también esa plaza, ¿no? Por eso veis aquí un pequeño escenario
pequeño graderío que tiene un tablero, ¿no?, principal en este primer que se ve como casi como que niega, ¿no?, y que es un fondo escénico. Ese tablero reflejaba la propia torre de San Bartolomé, haciéndola partícipe de la propia plaza. O sea, era muy interesante ver cómo en este punto, desde el otro extremo, desde la propia torre era el fondo escénico de este escenario, de este pequeño anfiteatro que construyó también en madera, se llenó de actividades, de como un escenario libre de teatro, de música durante los días del festival, sacando al final las artes escénicas también al espacio público. En nuestro devenir también hemos trabajado con diseñadores, como en este caso Jorge Penades, que es un diseñador que trabaja mucho con la investigación en los materiales y en las formas de uso. Él fue muy osado y sin ser arquitecto quiso realizar la construcción más grande que permitía el uso de los tableros en su totalidad, sin ningún tipo de corte, pero solo con uniones realizadas con cinta adhesiva en 3 colores, como veis, azul, roja y amarillo, creando una lo que denominó la chabola, que era una arquitectura en tensión, ¿no?, porque no había ningún tipo de unión fija y solo se, por su propia trabajo en maqueta, que realizó con una serie de 25 maquetas, pudo realizar el espacio más complejo construido con esta serie de tableros. Veis aquí cómo, ¿no?, la unión era muy limpia y muy directa, y este proyecto se realizó en el patio de la Biblioteca de La Rioja, como también incorporamos espacios cerrados como son estos. Otros patios, como son el patio del claustro de Palacio, otra de las iglesias de Logroño, también los incorporamos al festival porque habitualmente es esa parte de la ciudad que está contenida en sí misma y que no está abierta, no se puede frecuentar, no se puede visitar. Con lo cual, en este espacio, Guillermo Santomá, un diseñador de Barcelona, propuso culminar el claustro que había sido rehabilitado por Gerardo Cuadra en los años 80, veis, ¿no?, la antigua arcada en este lateral, que solo quedaba pues este lateral, ¿no?, y fue reconstruido con nuevas carpinterías en los otros extremos. Pues como culminación realizó con esos tableros, el que también investiga mucho en los desarrollos del material, esta fuente, ¿no?, que quizá para quien no ha ido nunca puede que parecer que ha estado siempre ahí, ¿no?, porque él juró con esa idea de la piedra erosionada, como ese paso del tiempo, pero sin embargo estaba hecho también con tableros de madera, de los cuales los convirtió en serrín y con diferentes aglomerantes generó como un líquido que proyectó sobre un material poliuretano que formaba esta arquitectura, ¿no?, esta pequeña fuente como que tenía como esa casi como erosionada, ¿no?, y que acababa como de estar montada, ¿no?, pero que llevaba ahí pues muchos años. Esta propuesta también veis, ¿no?, que intenta aproximar el festival a diferentes ámbitos, también lo sensorial, el sonido y otro tipo de prácticas. O en este espacio, como hace otros años desarrolló una intervención Fernando Avellanas Leblel, un diseñador de Valencia, que realizó un pequeño habitáculo, ¿no?, casi como un pequeño espacio habitable de una dimensión mínima, donde casi como ermitaño, ¿no?, introducirse para contemplar sin ser visto, ¿no?, por esta ranura que aparecía en uno de los extremos. El festival, uno de los puntos fundamentales o principales también es la elaboración de un pabellón. Todos sabréis que uno de los programas que tienen muchos de los eventos públicos es el pabellón, ¿no?, como arquitectura que comunica o que es puerta de entrada para el evento, o que, bueno, intenta también ser un hito, ¿no?, significado. Para nosotros el pabellón, que sale a concurso y que de hecho acabamos, como decía antes Eduardo, de terminar las convocatorias abiertas, siempre es una propuesta que sale a concurso. El festival tiene 3 intervenciones realizadas a concurso y el resto de intervenciones son una invitación que yo realizo en coproducción o en colaboración con los diferentes institutos culturales europeos que forman parte del festival, pues desde el Goethe Institut, desde Alemania, o el Instituto Francés,
el Instituto Italiano, el Instituto Rumano, el Instituto Checo, el finlandés y el polaco, que se suman siempre con contenidos que vienen de sus países y que producimos una intervención de forma conjunta. Sin embargo, el pabellón que veis aquí ahora, el de la quinta edición, es una propuesta que sale a concurso y que en esta edición, por ejemplo, la edición séptima, hemos recibido 220 proyectos que fallaremos durante el mes de abril en una deliberación que va a ser compleja, porque claro, hay que elegir solo uno entre 220 proyectos, con lo cual seguro que es una bueno, decisión complicada, ¿no? Veis que esta plaza, que es la Plaza Escuela Estrevijano, es un punto de encuentro, ¿no? Y que al final es una plaza que continúa también en dos calles peatonales, en este lateral la calle 11 de Junio y en el otro lateral la calle Portales. Está presidida por este edificio de carpinterías blancas, que es el Centro Ibercaja, y en el lateral por la Oficina de Turismo de Logroño y de La Rioja, y en el otro lateral pues una sala de arte contemporáneo como es la Sala Amo Salvador. Con lo cual es un espacio, un encuentro, un punto de encuentro que fluye, en el que al final los flujos de personas fluyen de una forma muy libre por el entorno y que intentamos siempre responder con diferentes propuestas. En este caso veis el proyecto de Pablo Losa y Gadea Burgaz, que fue el pabellón que se llamaba Alrededor del Castaño, con la idea de hacer capital, ¿no? O hacer de forma singular de nuevo el castaño que preside la plaza con esta especie de pasarela o pérgola que rodeaba el castaño y que permitía también hacer un filtro, hacer un uso diferente del entorno, a través también del color, como veis, y esta serie de pérgolas que a hueso iban todas construidas de una forma limpia, sin ningún tipo de tornillo y con los tableros directamente de Garnica, que eran un tablero tipo sándwich, tablero con aislante y tablero incorporados de forma directa. O este otro proyecto de pabellón que fue de la cuarta edición, Amanita Muscaria, en el que al final casi como un pequeño escenario y una cúpula hecha a través también del color, se convertía en un escenario para encuentros, para charlas, para contenidos y para al final trasladar al espacio público cualquier tipo de conversación sobre arquitectura, sobre ciudad, sobre construcción. También veis aquí en la pantalla cómo muchas veces contamos directamente en primera persona con las autoras, con la Paula, Patricia y Paula Patricia, y ahora no recuerdo, y bueno, las tres autoras que han realizado en el pabellón. Y veis aquí también como otro tipo de charlas que hemos generado. O en este caso, Origami, que es un pabellón que luego os explicaré más en detalle, que ganó en la tercera edición y que, bueno, era muy virtuoso en su resolución de un pequeño espacio, casi como una joya, ¿no? En el que con cuatro puertas se hacía el cruce de flujos de personas a través de esa pequeña arquitectura, ¿no? Construida toda en madera y con donde las bisagras y donde los elementos mecánicos eran fundamentales. Luego os explicaré con más detalle. O este otro pabellón de la primera edición que se denominaba Caja Mágica y casi como una pequeña caja, una pequeña arquitectura se desplegaba en el entorno urbano y también con esta serie de oquedades en las que la luz fluía o casi por la noche se convertía en una linterna, ¿no? Otros espacios que, como veis, también continúan con el estudio de los entornos urbanos es esta plaza de San Bartolo, de la plaza de la muralla del Rebellín, perdón. Esta es la muralla del Rebellín que, como veis, preside la plaza, es el único resquicio que queda de la muralla histórica de la ciudad y que a veces permanece como testimonio de la evolución de la ciudad, ¿no? Para nosotros es fundamental que esas capas históricas no se queden solo congeladas en el tiempo, sino que también sean transformadas con arquitecturas contemporáneas, ¿no? Y en este caso, la pieza de Davide Marchetti, en la cuarta edición, esta torre que permitía casi como una atalaya, ¿no? Divisar y volver a subir después de muchos siglos a la misma cota de la muralla, ¿no? Y volver a divisar
lo que se percibía de un lado y del otro de la muralla, ¿no? Casi como un hecho, bueno, novedoso, ¿no? En la propia incorporación de la ciudad. O también en este propio espacio que vemos en la segunda edición, incorporar un pequeño espacio urbano, un salón urbano en el doméstico, ¿no? Con la escala de lo doméstico, un banco, una pequeña mesa central, una serie de taburetes, esas puertas y ventanas, ¿no? Que desarrollan hacia el exterior, pues como al final también se convierte en un espacio doméstico en la propia ciudad. O en la tercera edición, como estas cubas desfragmentadas del equipo DP Architects desde Singapur ganaron el concurso y desarrollaron también esta arquitectura tradicional de cubas del vino, que es muy tradicional en La Rioja por la producción de vino, pues se desconfiguraban y se abrían creando espacios de encuentro y entornos urbanos, que veis aquí como al final también con numeroso público iban generándose. Hay otros espacios que también abrimos, intentamos que estas puertas, ¿no? Que veis aquí, esta reja, se abra. Este es un pequeño patio, que es la trasera de la sede de Cáritas de Logroño y que incorporamos también con piezas que hay arquitectos que diseñan a través en las que lo fundamental es el diseño del elemento, ¿no? Y como también esta intervención la traigo por el hecho simbólico de cómo intentamos prevalecer en la memoria de la ciudad desde un evento efímero que dura 5 días, pero que continúe, ¿no? En la propia historia, pues, en la memoria de la gente, ¿no? Esta intervención, que se llamaba Taburete Tower, estaba configurada por, aunque no lo veáis ahora, por 25 taburetes que ahora veréis más adelante, pues ahora están en muchas casas de los propios logroñeses, ¿no? Veis aquí cómo estas torres dialogaban con los cipreses de la propia patio, pero también con las torres al fondo de la Catedral de la Redonda, y como eran estos elementos verticales que de una forma muy geométrica, muy lineal, tenía un ejercicio pues muy puro, ¿no? De trabajo. El último día del festival, cuando ya la puerta estaba cerrada, veis, se desfragmentó todas esas tres torres, ¿no? Y los propios visitantes, ciudadanos, vinieron a por los taburetes porque una de las ideas del arquitecto Jakub era devolver todo ese ejercicio, ese trabajo, esa arquitectura a cada uno de los ciudadanos y que quedara como una memoria, como un testimonio de la intervención. Así que el último día nos pusimos a repartir los taburetes a todos los que quisieron ir a por ellos en orden. Nunca volveremos a hacer este ejercicio porque la verdad es que había solo 22 y había una fila que daba la vuelta a toda la manzana, pues alrededor de 50 personas que luego se quedaron sin taburete y no pudieron, bueno, pues tener este elemento que ahora veréis, ¿no? Que forma parte también de una de las casas, ¿no? Quisimos cubrir también como una de las pues vecinas cercanas, al final tiene uno de estos taburetes en su salón como una mesilla, ¿no? A copio real de su día a día, ¿no? Continuando con la ciudad, como decía al principio Eduardo, no solo trabajamos en el entorno urbano, sino también en un entorno de proximidad. Por eso os decía antes cómo es la comunidad autónoma de La Rioja, ¿no? Logroño no se entendería sin la comunidad, el 50% de la población vive en los pueblos de la comunidad autónoma y el otro 50% en la ciudad. Con lo cual hay una gran conexión entre lo urbano, lo rural, cada uno tiene una casa en un pueblo, con lo cual hay una relación muy directa. Por lo que nos parecía súper interesante incorporar un entorno de campo, bueno, como de paisaje, del paisaje característico de Logroño al propio espacio de estudio del festival, ¿no? Y por eso salimos a un entorno como es Viña el Anciano, que es una gran extensión, una gran península de viñas, de viñedos, rodeado por el río Ebro en su totalidad, y que identifica o caracteriza en gran medida ese paisaje de La Rioja, ¿no? Una serie de viñas con las montañas al fondo de Sierra Cantabria que limita el tiempo atlántico que viene desde el País Vasco y que lo frena, ¿no? En esa cordillera para que al final haya un microclima que provoque este tipo de vino que tan afamado, ¿no? Pues en este espacio generamos con Bodegas Land una serie de piezas que también estudia cómo se puede utilizar de forma diferente esos entornos
más rurales, ¿no? Y en esta intervención del estudio de arquitectura TAC generaron un pequeño guardaviñas. Los guardaviñas son arquitecturas que son hechas en piedra, que son casi como pequeños iglús, que fueron construidos para proteger a los agricultores cuando de repente pues una tormenta aparecía, ¿no? Y estaban cultivando sus tierras para ser un espacio de protección, ¿no? Pues ellos quisieron repensar estos guardaviñas y reconfigurarlos con una arquitectura pues que vinculara lo vegetal y desde una perspectiva artificial, ¿no? Con una serie de elementos que veis, pues flores, pero todo y con pebeteros en la cota superior que contenían agua, ¿no? Y que permitían al final pues ser como un espacio de encuentro de la flora y fauna del entorno. Pero también hemos intentado trabajar con la dimensión del paisaje, ¿no? Intentando ver cómo se recorre el entorno o generando una atalaya como esta, ¿no? Donde subir y desde la que divisar esta gran península, ¿no? De viñedos como es Viña el Anciano. Veis esta gran viga de madera que, bueno, era muy virtuosa también y que permitía ascender 8 metros con una serie de pletinas metálicas muy finas que hacía que la ascensión, ¿no? Fuera muy complicada, pero que ese balcón superior bueno, tuviera como una gran perspectiva, ¿no? De todo el entorno. Veis aquí, ¿no? Cómo se generaba pues un elemento pues muy limpio, ¿no? Que partía del propio terreno y que llegaba a la cota superior. Y como veis, como esta viga desde el otro extremo también, pues era un elemento muy destacado, ¿no? Veis aquí las fotografías. No sé cómo voy de tiempo, por cierto, son las 8. No sé si, como hemos empezado un poco, Eduardo, ¿cuánto tendría más para saber cuánto ir de rápido o Te no? iba a decir, veo que eres una persona optimista porque esta mañana me has dicho que con 3 cuartos de hora era suficiente y tú tienes, tienes carrete para mucho más. Yo estoy encantado, entonces creo que además, claro, son 6 ediciones, da para muchísimo juego, han habido muchas intervenciones. Yo no tengo ningún inconveniente en que continúes, así es que mientras que tú no te canses, yo creo que estamos todos disfrutando, así es que continúa. Vale, voy a pasar más rápido porque ahora pasa como una segunda fase en la que como siempre que hablo como para más arquitectos, pues también intento traer alguna instalación para desvelar la propia instalación con planos, con más documentación, porque al final las fotografías están muchas en la página web, así que voy a pasar de forma rápida por o tres proyectos para que veáis un poco cómo salen desde el concurso en algún caso y cómo la planimetría y cómo al final Ujú. trabajamos también desde atrás, ¿no? Aquí veis un proyecto de la primera edición, Joao Branco y Paula del Río, que son dos arquitectos que tienen su estudio en Coimbra y que realizaron un proyecto en una de las arquitecturas más características de Logroño, como es el Calado de San Gregorio. Es una bóveda de cañón de 30 metros de longitud, 4 metros y medio de alto, piedra de sillería, suelo de canto rodado, una arquitectura en la que se guardaba el vino a una temperatura homogénea en invierno y en verano, 18 grados, de tal forma que permitía pues, ser la propia bodega, ¿no? De cada una de las familias, pues si eran más adineradas tenían un calado de mayor dimensión, las pues menos pudientes menor, pero al final este es un calado muy característico o tradicional de muchos de los edificios del centro histórico de Logroño. Este es el calado grande, largo, el calado grande, porque es uno de los de mayor dimensión y más pues con más de una arquitectura más relevante. Y como veis, este es el origen del proyecto. En el túnel, que es el proyecto que ellos realizaron, era un proyecto que intentaba mm, hacer relevante las mejores características que tiene este espacio, que son pues su profundidad, su continuidad, su carácter pétreo, y ellos realizaron este proyecto que, como veis en estos planos, eran dos elementos laterales que cerraban un pequeño habitáculo central que era un banco, ¿no? Y que lo hacían continuo. Veis aquí todo el despiece de estos dos pues extremos y también el banco paso rápido, y os cuento pues nosotros trabajamos en gran medida con carpinterías locales que al final hacen posible todo el festival, y como la producción pues bueno es siempre fundamental para nosotros, y hemos configurado en estos años pues un gran equipo de producción, de coordinación de producciones, y que muchos equipos que vienen de otros países directamente, aquí veis la prueba de carga, ¿no? Del propio elemento, pues es fundamental. Aquí
os muestro directamente casi la aproximación al propio elemento. Esto, cuando entras al calado, encontrabas esta tapia casi que negaba el propio espacio, y veis una pequeña oquedad en el centro negra, ¿no? Que cuando vas aproximándote cada vez más se ve, ¿no? Y como una persona que ve desde ahí. Es casi que ese pequeño agujero te permitía desvelar el interior o ese espacio interno y al final por ese agujero veías esta profundidad continua que se percibía entre los dos espejos y cómo este banco permitía habitar esa profundidad continua y esa profundidad hecha de forma artificial a través de dos espejos de 4 metros por 2,5 y un banco que casi como un reclinatorio permitía pues quedar encajado, ¿no? En el espacio. Os enseño una serie de fotos para que veáis esta propuesta que de hecho fue finalista de los premios FAD en la categoría de arquitectura efímera en la edición de 2016. Y veis cómo esta continuidad, esta profundidad se generaba de una forma casi perfecta, ¿no? Y como cuando se inauguró, pues era un pequeño espacio donde habitar, ¿no? Y generar pues un espacio de encuentro y de percibir esa arquitectura tradicional de una forma totalmente diferente y nueva. Aquí había un vídeo de montaje, pero paso. Aquí veis Origami, que es el proyecto resultado de un concurso como el que hemos ejecutado ahora y que estamos ahora en deliberación. Una propuesta de 3 arquitectos, Manuel Bouzas Cavada, Manuel Bouzas Barcala y Clara Álvarez García, que estas son las láminas del proyecto que presentaron. Me gusta mucho traerlas para que veáis cómo de las láminas del concurso 2 a 2 es, luego al final generaron la pieza, ¿no? Era un concurso muy bien elaborado en su concurso, ¿no? Muchos presentáis a concursos, con lo cual me gusta traer también para desvelar cómo desde la idea sale el proyecto. Veis aquí, ¿no? Como había como un gran trabajo de ideación en esas propuestas en las que el origami pues era una arquitectura que contenía pues bueno, un gran conocimiento técnico, ¿no? Del material. Esta pieza al final era como una pequeña joya que se desplegaba durante el día y se cerraba durante la noche como una pequeña linterna y que al abrirse permitía pues como decir, hacer un punto de encuentro de ese cruce, ¿no? En el que la luz incidía de forma muy variada y casi como una pequeña catedral, ¿no? Pues y una joya, pues hacía que tuviera una situación muy diferente desde el interior al exterior, ¿no? Al final, una arquitectura que, como os decía antes, tenía como mucho interés. Aquí, el Cien Pies, también de Picado de Blas, que os lo traigo ahora más desarrollado, me parecía interesante que veáis cómo en planta esta plaza de San Bartolomé tenía una forma trapezoidal y como ellos siempre quisieron hacer de esta mesa un lugar de encuentro, veis, como os decía antes, ¿no? Que permitía un tipo de desarrollo de recorrido muy diferente que el habitual y aquí veis como en una comida colectiva pues mucha gente disfrutó, ¿no? Con sus propios manteles, tuneó la propio tablero y creó como un espacio de encuentro. Y por último, la caja mágica, que también fue resultado de un concurso en la primera edición, veis como el panel es también pues 2 paneles bastante interesantes que hizo Octavio Pérez en el estudio Blur Arquitectura, pues generó pues esta arquitectura denominada caja mágica que se abría y se cerraba por la noche. Veis cómo resolvía la plaza, ¿no? Con una pequeña caja que se desplegaba en el entorno, con también con esa misma ejercicio de cerrarse o abrirse y responder de forma diferente al día a la noche. Esta serie de plantas que os traigo, los detalles constructivos y aquí una serie de fotografías que yo creo que ya para concluir, pues veis cómo en la primera edición pues respondían al contexto, ¿no? De esta plaza que os decía que es un punto de encuentro de caminos y un cruce y un punto también interesante. Así que ya esto ha sido todo por mi parte. He acabado. Y Has yo, bueno, acelerado, simplemente ahora os abro para que me podáis preguntar lo que queráis, podamos volver al proyecto que queráis o que hagamos lo que queráis. al final has pegado un acelerón importante, sí, no, bueno, no era necesario, pero bueno.
La verdad que surgen mil preguntas. Os animo a todos a que así lo hagáis, a que expreséis pues, vuestras inquietudes o preguntéis por bueno, por el propio festival o por los proyectos que os hayan provocado un mayor interés. Yo te iba a hacer una pregunta probablemente difícil y a lo mejor políticamente incorrecta. A lo largo de estos años son muchas las propuestas recibidas, son muchos los proyectos que han participado. Te pido que te mojes un poco y que me digas alguna en concreto que a ti te haya tocado especialmente la fibra sensible, que te haya gustado especialmente. Hmm. A ver, para nosotros, en realidad hay muchos proyectos que han significado mucho, ¿no? Para el festival, porque al final, por ejemplo, cuando hicimos lo de Benedetto Ufalino, la cubierta de madera sobre los coches, pues no hubiéramos trabajado con ese proyecto si no detectamos que había ya un interés también por la movilidad, por pensar en cómo nos desplazamos, con lo cual hay pequeños proyectos que quizá no son los más grandes, pero que también determinan cambios en la forma de pensar o reflexionar del propio proyecto o que nos llevan a nuevos temas, ¿no? En la última edición, por ejemplo, también con Iza Rutkowska, que es una artista polaca que trabaja sobre todo con el espacio público, porque lo que intentamos es no solo traer arquitectos, sino también a diseñadores que en su medio de trabajo sea la ciudad, ¿no? Y que tengan algo que decir sobre la ciudad, sobre los medios públicos. Y ya antes de esta super revolución mundial, ¿no? Que hubo sobre las estatuas, ya recordáis que hubo como Ujú. unos derribos, ¿no? De estatuas coloniales de diferentes por diferentes cuestiones políticas, pues ella ya estaba trabajando sobre una estatua de Logroño, que no sé si conoceréis, pero es la estatua del Espartero, una estatua ecuestre del general Espartero, que preside el Paseo del Espolón y que pues ella realizó un pequeño caballo que denominó estatua ecuestre, que puso delante de esa estatua tan portentosa, tan masculina, ¿no? Tan ejemplo de poder y de representación, ¿no? De una batalla y que al final ella quería como demostrar también que por qué en los espacios públicos siempre están referenciados o representados por el mismo tipo de eventos históricos o por un tipo de cosas históricas que tienen que ver con lo bélico, ¿no? Con la batalla o con otro elemento. Y para nosotros eso también es un pequeño hito del festival porque permite también llevarnos a otros temas, a otros lugares de estudio, de debate, que ella ya estaba desarrollando antes de esta toda movida mundial, ¿no? Que hubo y que ha permitido pues que bueno que esta pieza pues aunque era quizás de un carácter mucho más escultórico o que tenía otro tipo de presencia, pues que ha tenido mucho que ver o mucho que decir también para las derivas del festival. Os lo pongo aquí para que veáis un poco el proyecto, porque así con la explicación, pues quizá... entonces, era un caballo que en sí mismo... pues era cualquier persona podía ser el espartero, ¿no? Su propio espartero, ¿no? Casi, pues todas las instalaciones tienen, esta es muy simbólica, ¿no? Tiene mucho que decir desde diferentes capas de aproximación. Una persona que quiera verlo lúdico puede verlo lúdico, otra persona que puede verlo contestatario puede verlo contestatario, ¿no? Y al final siempre creemos que desde estas múltiples formas de ver o aproximarse a la ciudad, pues intentamos que integrar a todos, ¿no? Porque salimos al espacio público y es un espacio muy complejo de cierta pelea a veces, ¿no? Y que en este proyecto, pues lo que intenta es que siempre sea para todos y para todas y que haya como, pues que integre y que haga accesible la ciudad para todos. Además, esta intervención o esta escultura, según he visto en redes sociales, ha viajado, ¿no? A Sí, ha estado distintas en Madrid ciudades. hasta hace poco. Ujú. Porque de hecho nosotros hemos ganado el premio bienal de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Es una bienal que organiza Matadero Madrid y que reúne todos los países de Iberoamérica en un ejercicio inaudito, ¿no? De intentar comparar qué se produce en diseño en todo estos, bueno, en toda esta realidad cultural. Y es muy interesante la Bienal, no solo por el ámbito del diseño, sino que pone mucho foco sobre las ciudades desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista más gráfico, de marca ciudad, a través de cómo las ciudades utilizan desde sus folletos, sus programas, sus identidades, sus logos para comunicarse y para difundirse en el mundo, pero también desde el desarrollo de intervenciones de espacios urbanos que no
a veces son tan permanentes y son más permeables, con lo cual, bueno, estamos muy contentos de haber sido premiados en ese festival, en esa bienal, perdón, que pone el foco, que a veces las bienales de arquitectura no tienen tanto interés sobre estos temas, pero las bienales de diseño, pues sí, entonces estamos muy contentos de que nos hayan hecho, bueno, pues también ese reconocimiento y ese premio que para nosotros, bueno, pues es siempre, y que nos hace nos da mucha ilusión, sobre todo porque nos ha permitido hacer viajero este caballo, ¿no? Y que al final lo que proponemos en el festival no solo quede en Logroño, sino que viaje, ¿no? Ahora otra de las intervenciones de este año, la cruz de Gregor Snyder está en Berlín hasta el 2 de abril dentro de una iglesia, con lo cual siempre intentamos que el festival pues sea una plataforma de contenidos sobre el urbano, sobre cómo el urbano puede ser mucho más dúctil, más fluido, ¿no? Puede ser menos estático, menos duro y tenga como otra aproximación, y que si eso nos permite pues llegar no solo a Logroño, sino a muchas otras realidades, pues estamos muy satisfechos. En el chat, Lidia Lluvero te lanza una pregunta. Dice, bueno, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a Javier. ¿Cuál es el backstage del festival? ¿Sois un equipo mayoritariamente de arquitectos o pluridisciplinar? Y, por último, pregunta, ¿cuánto trabajo supone la preparación de cada temporada del festival? Pues el festival somos muchas personas. De hecho, es un equipo principalmente de arquitectos, pero tiene muchos ámbitos. El festival siempre se ha trabajado de una forma muy estratégica, desde la comunicación, desde la identidad, desde la página web como archivo. Justo navego ahora, yo voy navegando a la vez que hablo para que veáis otras cosas, ¿no? La web, que es www.concentrico.es, es un elemento fundamental para la comunicación y para la diversificación del proyecto. El proyecto dura 5 días al año, en sí, lo que es el álgido, ¿no?, del festival. Pero sin embargo, la web la hemos querido configurar como una plataforma de contenidos, como un archivo vivo y en continua transformación, que permita que cualquier persona de cualquier punto del mundo que quiera trabajar sobre estos mismos conceptos encuentre en este espacio un lugar de investigación con vídeos, fotografías de las más de 73 intervenciones que hemos hecho, y eso es algo fundamental, con lo cual siempre hemos trabajado en un equipo muy multidisciplinar, desde la web, la comunicación, la gráfica y sobre todo también el equipo de gestión del proyecto. Yo soy el director del festival, pero trabajamos pues de una forma dispersa en equipos muy flexibles, muchas personas. Pues está, por ejemplo, la coordinación de producción, que es un elemento fundamental del festival, porque coordina todas las producciones. Nos hemos convertido en una productora muy especializada en la construcción de todas las intervenciones. Hay ediciones que nos echamos a la espalda la producción de alrededor de 12 o 13 de las intervenciones que forman parte del festival. Nosotros coordinamos las producciones con diferentes carpinterías de Logroño, con lo cual es un ámbito importantísimo, y además es un despliegue casi en 2 días de todas estas arquitecturas a la vez en el espacio público en la ciudad, con las dificultades que eso conlleva, de solicitudes de permiso de ocupación de espacio público, que sabréis, riesgos, ¿no?, del tiempo, de muchas modalidades, pero bueno, eso es algo fundamental. El equipo crece enormemente durante el festival, con coordinadores de producción también, 3 personas o 4 fundamentales que suman todos esos equipos que van apareciendo en Logroño, que han habido pues más de 100 personas, ¿no?, puntualmente, gente formando parte del equipo porque han hecho intervenciones, porque han diseñado propuestas o de forma singular. Para nosotros también forman parte del equipo porque es un proyecto muy colaborativo, en el que hay muchas instituciones que forman parte, pues fundamentalmente económicamente, vamos a decir el punto económico, ¿no? El Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja, obviamente el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja como coordinador de todos esos entes, ¿no? En mi figura coordinando eso desde ahí, y luego principalmente siempre tuvo un interés en el que tuviera una conexión también con
con España, pero también con Europa, ¿no? Con España a través del Ministerio ahora de Transportes, que se denomina el anterior Ministerio de Fomento, pero también con Acción Cultural Española, que es una agencia española que permite invitar a diferentes profesionales internacionales, que hace que la cultura española se difunda a nivel internacional, con lo cual invitamos siempre a profesionales internacionales. Y luego, fundamentalmente, ese equipo heterogéneo también lo forman todos los institutos culturales europeos que antes he citado, que son 7 ahora mismo en este año, que es Alemania, Francia, Italia, Polonia, República Checa, Finlandia y Rumanía. Son 7 institutos culturales europeos que en cada instituto hay una o dos personas trabajando para el festival porque coordinan conmigo o con mi equipo su intervención, su invitación, que viaje esa persona, con lo cual esa es la parte más o menos de equipo con los que desarrollamos las intervenciones, lo que es el contenido. Luego, a partir de ahí, yo también dirijo y coordino los equipos de comunicación. Tenemos 2 equipos de comunicación, uno en Madrid y otro en Barcelona, otro en Logroño. Trabajamos mucho la comunicación local para que al final haya una penetración muy directa en todos los medios locales. Vosotros que sois de Albacete, pues sabréis, ¿no? Pues el periódico, pues en Logroño es La Rioja, el periódico Decano de la comunidad, que tiene más de 100 años, ¿no? Con lo cual es fundamental tener una vía de comunicación directa con todos los medios locales, porque al final nosotros creemos que la arquitectura se traslade a la sociedad de una forma cercana, cotidiana y muy directa, ¿no? Por lo tanto, trabajamos mucho en los medios locales, las radios, todas las difusiones locales. En la agencia que tenemos en Madrid trabajamos más la prensa nacional, pues los diferentes medios, pues con los que realizamos un viaje de prensa cada año. Con los principales medios de comunicación que viajan a Logroño durante el festival para que lo vean en primera persona. Pues han viajado El País, el ABC, El Mundo, Radio Nacional de España, y los medios especializados, pues también como Diario Design, Diario Diseño Interior. Yo sé. Y luego a nivel internacional o gestionario directamente, pues que han viajado medios internacionales como Monocle este año pasado, que invitamos directamente a una persona, ¿no? Intentamos trabajar también para que esa difusión internacional pues continúe. En esa idea de equipo siempre hemos trabajado de forma vinculada con Francia, por ser como el territorio natural de crecimiento del propio festival y con ese foco muy europeo. Y ahí tenemos también a Cristina, que creo que está por aquí, Cristina Algarra, que es una persona fundamental también del proyecto para continuar con esa conexión continua con Francia, que nos ha permitido, por ejemplo, establecer un convenio de colaboración con la Métropole de Rouen-Normandie, que es la capital de la Normandía, con la que nos hicimos ya proveedores de una instalación en su ciudad, con un comisariado que realizamos desde España para Francia, con lo cual, bueno, siempre hemos trabajado con una perspectiva internacional y eso ha fecundado en la que, por ejemplo, este año, en las convocatorias abiertas, que ha estado 2 meses abiertas, pues hemos tenido la web, para que sepáis, esta web que estáis viendo ahora, pues ha habido 141.000 páginas vistas en 2 meses, de las cuales el 70% de los usuarios ha sido internacional. Y en el ranking de ciudades, por ejemplo, de más accesos, pues la primera ha sido Madrid, la segunda Barcelona, pero la tercera ha sido Londres, la cuarta era Valencia, la quinta era Nueva York, la sexta era Berlín, luego París, luego, bueno, Moscú. O sea, una cosa un poco friki, que es un poco, no sé, es un poco como que se sale ya, pero bueno, estamos muy satisfechos porque al final en una ciudad pequeña pues que se pueda confluir este saber o este conocimiento, pues nos parece que bueno, es lo que queríamos conseguir y bueno, yo creo que ahora ya en esta 7ª edición pues estamos satisfechos de haber ido consolidando el proyecto. Sí, yo creo que a ninguno se nos escapa que el trabajo que hay detrás de cada festival, de cada edición del festival es ingente. Y la verdad que os doy enhorabuena porque el resultado está a la vista, vamos. Más o menos dura un año, o sea, nosotros en cuanto acaba el festival ya sabemos las fechas del siguiente año. Ujú. Nosotros trabajamos, pues si este año acabó el 6 de septiembre, el 8 ya estábamos trabajando en esta edición. Y hay intervenciones, hay propuestas que las trabajamos hasta con 2 años. Hay gente que queremos invitar y que justo lo estamos pensando para 2 años después, porque requiere mucho más pensamiento su intervención, una ejecución más, o bueno, nos gusta también como esa
o sea, un trabajo lineal, ¿no? Y como en transversal y que tenga una continuidad. Sí, es un poco lo que has explicado al principio, ¿no? De esa periodicidad anual, con esa asimilación que has hecho a las fiestas patronales de las localidades y demás, con lo cual, efectivamente, desde el momento que se clausura ya se está pensando en el festival del año siguiente. Ujú. Se ha ido animando Javier, la gente por el chat y te pregunta aquí, José, te pregunta, hola Javier, ¿cómo pensáis la identidad visual y qué impacto tiene dentro del festival de cara a la comunicación con los habitantes? Pues lo pensamos fundamentalmente, mira, nosotros el primer año no teníamos ni un euro, ahora tenemos unos pocos más euros, pero Ujú. tampoco es que sea un festival que es muy rico, ¿no? Eh, y para nosotros el primer año hicimos muy pocas cosas. Para nosotros es fundamental la identidad visual, pero muy medida, muy estructurada y muy pensada. O sea, por ejemplo, nosotros nunca usamos, nunca habrá roll-ups. Bueno, no sé si los que no conocéis los que son los roll-ups, son estos autodesplegables, ¿no? Que habitualmente las marcas te ponen en un evento, en una charla, para que se vea su logo. Pues nosotros intentamos que siempre haya como muy cuidada toda la comunicación de si hay empresas, pues obviamente nosotros trabajamos también con empresas, pero que esté siempre todo como muy medido, articulado y que sea armonioso y que eso se traduzca, ¿no? En una identidad visual totalmente clara y directa. Yo llevo trabajando 7 años con José Luis y Marta. Para mí son fundamentales en el desarrollo de la marca. Eh, Les doy muchísima libertad, me divierto mucho trabajando con ellos porque para mí lo gráfico siempre ha sido también algo que me ha interesado mucho en mi profesión, o sea, en mi propio trabajo, aparte de concéntrico, con lo cual lo trabajamos muy mano a mano y no solo lo que es la estética, sino también los formatos en los que se aplica. Por eso, ese gran programa que veíamos al principio, como una sábana, era un icono desde el principio del festival. En la primera edición, que no teníamos casi dinero, produjimos los programas, también ya no tan grandes como ahora, que es una cero, antes eran una 2 pero que eran de colores flúor, para que al final tuviera como mucha presencia, ¿no? Y convertir a las personas que iban mm, paseando con la ciudad con ese plano casi en hombres anuncio, ¿no? En personas anuncio que tradujeran o transmitieran la marca a cualquier persona que dijera, ¿quién es ese? O sea, casi desde la extrañeza o desde tal. Entonces, para nosotros no hemos cambiado mucho en estos años de eso. Hemos ido ampliando el programa, pero seguimos produciendo muy pocos elementos. No creemos tampoco mucho en banear o banear, me refiero a contaminar visualmente a través de la marca toda la ciudad, porque nos parece que lo que debe prevalecer son las intervenciones, que son las que tienen que tener una significación en el espacio público y habéis visto en algunas imágenes que hay unos pequeños tótems laterales también construidos en madera que directamente es casi como estos hemos consolidado ya un formato en tijera como si fuera un gran rótulo de estos que a veces hay en el mercado de abastos, ¿no? Que son donde ponen el pollo oferta o cualquier lo que sea, ¿no? Pues que de un formato más grande y que sea de la altura de las personas, pues de un 80, pues identifica el texto de la instalación, y identifica los autores y luego al final confiamos siempre en el programa que hacemos en cantidad suficiente para poder distribuir y también un trabajo ingente en las redes sociales y en la página web para que sea una vía de comunicación muy directa con toda la ciudadanía y que al final, bueno, pues tú te puedas encontrar y perder por la ciudad. También en cada instalación suele haber siempre, pues intentamos que estudiantes de arquitectura como voluntarios, pues pasen un fin de semana en Logroño, pues de una forma también lúdica, conociendo una ciudad de una forma diferente y que son un poco como mediadores, no es un trabajo en sí, es un poco para que, pues si alguien te guía, ¿dónde es la siguiente intervención? Tienen un formato pues como muy cercano en las que al final estos estudiantes de arquitectura que están también formándose pueden dar alguna pauta, ¿no? Si alguien la pide. Pero principalmente, bueno, la intervención al final se describe en su mayor sola muchas veces. Sí, la verdad que vuestra identidad visual se nota que está cuidadísima y es muy potente y es un éxito en sí misma y entiendo que o te traslado, vamos, que es parte del éxito del festival.
Andrés Rojo nos pregunta si habéis pensado en colaborar con otros municipios del país adaptando el festival, que ponen valor, en el caso de Logroño, la madera por motivos obvios, adaptando a otras formas de construir de otras regiones. Pues a ver si nosotros estaríamos encantados. A ver, hacer como, tampoco lo consideramos como, o sea, tampoco nos gustaría hacer como franquicias, ¿no? Del evento, porque por un lado ya se establece ahí un gran conocimiento y creemos que ese conocimiento es útil para muchos otros sitios. Entonces, cuando hemos itinerado o trasladado piezas, pues es repensando el contexto o cuando hemos hecho proyectos concretos como este que hicimos para Rouen o alguno que vamos a hacer a futuro ya este año para otros sitios, pues siempre partimos de qué se quiere pensar en ese sitio y se trabaja en algo específico para ese lugar que responda a unas necesidades concretas o la institución que nos acoge entender en qué punto de desarrollo está y que permita pues que nosotros crezamos con ellos y ellos con nosotros desde nuestro conocimiento y que bueno pues que al final eh, esa esa mimetización pues funcione a que nosotros como nuestro conocimiento se transforme un poquito y ellos adquieran nuestro conocimiento para su saber, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos encantados, pero no haríamos directamente, yo creo que concéntrico, haríamos otra cosa u otro proyecto y que al final yo como comisario sí que he desarrollado otros proyectos en otras ciudades, comisarié las instalaciones urbanas que hubo en Maya, en una ciudad al lado de Oporto, en Portugal, en 2019, la parte de arquitectura, y también diseñé un festival con dos arquitectos de Pontevedra, Experimenta Pontevedra, y bueno, tenía otras mimbres, ¿no? Pero bueno. Sí, al final sí, yo también lo entiendo así, que el festival concéntrico es inherente a Logroño y que se entiende gracias a su contexto, independientemente de que efectivamente en un momento dado una pieza en concreto pues pueda ser prestada, ¿no? Sí. Bueno, Cristina Garra, que antes has hablado de ella desde París, pregunta, buenas tardes, bueno, saluda primero, buenas tardes, y te lanza dos preguntas. ¿Crees que iniciativas como estas pueden ayudar a democratizar el acceso a la cultura, dar el acceso a todo un público que no necesariamente se acerca a las distintas instituciones? A ver, perdón. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo iniciativas como esta pueden contribuir a la reflexión del espacio público de cara a alimentar las políticas de desarrollo urbano? A ver, pues lo primero fundamental, porque al final muchas personas no acuden a exposiciones, no acuden a sitios donde supuestamente se encuentra la cultura, ¿no? O la alta cultura, sino que y porque no les interesa o porque no participa de ella o porque, bueno, o por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, para nosotros salir al espacio público era fundamental para, por un lado, em, encontrarnos con el usuario de una forma insospechada o sorprendente, ¿no? Al final, algún día decía como, nosotros no nos tienen que buscar, nos van a ver, quiero decir, porque se quiere decir, solamente con que salgas a la calle vas a encontrarlo, ¿no? Para bien y para mal, también es eso, es un arma de doble filo, porque es verdad que muchas de las veces, pues, habrá gente que no le interese o que no lo comparta, pero bueno, al final ese riesgo también nos estimula y nos genera como atención, ¿no? Con lo cual, eso es fundamental. Y luego, por otro lado, la política de la ciudad. Pues para nosotros, por un lado, con estas intervenciones que han habido, pues ya decía 73 en estos a lo largo de estos años, es fundamental que las personas puedan entender muchos de los valores que tiene la arquitectura, como es la escala, como es entender lo que miden las cosas, ¿no? O sea, ahora con lo del confinamiento, pues hemos entendido el metro y medio, los 2 metros, ¿no? Pero en sí había como un desinterés, ¿no? Por cómo se construyen las ciudades o cómo se pueden diseñar los entornos urbanos, ¿no? Muchas veces con decisiones venidas desde la administración o desde nosotros como profesionales, pero sin una connivencia o con un entendimiento, ¿no? Entonces, para nosotros esto también tiene algo que ver con ese interés por divulgar, difundir y la práctica arquitectónica, pero también intentar aportar conocimiento.
a las personas que en un ámbito que creo que hay mucho déficit en general. La educación obligatoria no enseña nada de los entornos urbanos, la mediación en donde desarrollamos el 90% de nuestra vida, ¿no? Quiero decir que en los espacios de encuentro, de memoria, al final muchas veces las situaciones emocionales que recordamos de las ciudades son en los espacios públicos, ¿no? Donde nos encontramos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros encuentros, ¿no? Con lo cual, el festival lo que intenta es recuperar esos espacios para dotarles de significado o de nuevos significados y que eso, pues, intente mejorar, pues, la cualidad de esos espacios que tienen ya bastante calidad, pero quizá pues al no tener en unos momentos dados un uso emocional, ¿no? Un uso singular, pues se ha perdido, ¿no? O ha quedado un poco deteriorado, porque al final en la ciudad casi siempre ahora reciente solo consumimos, con lo cual esta idea lo que intenta es que puedas estar en la ciudad pues sin consumir, ¿no? Ujú. Sí, bueno, al hilo de esta, bueno, de esta segunda pregunta de Cristina Algarra, y tú has hablado varias veces durante tu conferencia y a raíz de algunos de los proyectos bueno, o muchos de ellos, vaya, eh, provocaban una reflexión, ¿no? Siempre, pues, bueno, ahora hemos hablado de la reflexión de la cultura, hemos hablado de la reflexión del espacio urbano, de nuestra relación con él. Claro, esta séptima edición, si cabe, va a conllevar más reflexiones, quiero decir, porque al final la arquitectura va ligada a nuestra vida, a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir y este año 2020 nuestra vida se ha tambaleado, o sea, hemos sufrido un terremoto y todos nos hemos replanteado muchas cosas y entre ellas, pues eso, nuestra forma de vivir, cómo son nuestras casas, cómo todos pensábamos que eso, que nuestra casa un poco no tenía límite, ¿no? Y que la ciudad a lo mejor era una extensión, ¿no? De nuestra casa y de repente nos hemos dado cuenta de que no, que nos encerrábamos en nuestra casa y de repente, pues, que además va un poco al hilo de lo que hablabas, bueno, o quería enlazar un poco con tu intervención ayer en Radio Nacional de España acerca del límite, ¿no? De repente nuestra casa tenía límite y sufríamos esos límites, ¿no? Y de repente todos anhelábamos pues ese espacio un poco de raza, de transición interior-exterior, ¿no? Que nos permitía el relacionarnos dentro de ese confinamiento. Bueno, pues preguntarte un poco eso, un poco cómo crees, o sea, qué va a ser esta séptima edición, eh, y un poco como a ti como arquitecto y como ciudadano y como usuario de la ciudad y de la casa, ¿no? De esa escala urbana, de esa escala gran escala y de esa escala más doméstica, ¿qué te ha supuesto a ti este confinamiento este año 2020? Mm. Bueno, a ver, la sexta edición la hicimos en el confinamiento, la estuvimos desarrollando en el confinamiento. De hecho, iba a ser en mayo, Sí, cuando se paralizó todo en marzo, cierto. pues la pospusimos a septiembre y la pudimos llegar a cabo. Es verdad que la ideación de todos los proyectos y todo lo Era que anterior. ejecutamos en 2020 ya estaba pensado y tuvimos la suerte de que todo era enorme, algo que facilitó mucho el uso de esos espacios, porque pues teníamos Banking, que era la pieza de mecanismo de 20 metros de Ujú, longitud, pues un gran banco móvil, ¿no? Que permitía pues un uso muy amplio. O sea, como que de repente en la sexta edición habíamos saltado de escala y muchas cosas eran de una gran dimensión, permitía como un tipo de uso fácil para también el momento de la pandemia, que tenía mucho que ver con las distancias, con estar en espacios más amplios, ¿no? Con lo cual eso era importante. Ahora que hemos sacado las bases de los concursos, por ejemplo, ya en la pandemia, pues sí que hemos pensado bastante, ¿no? Y uno de los ejercicios que hemos hecho es, por ejemplo, poner a concurso unos espacios que para la ciudad también han tenido como una relevancia mayor en los paseos que se han hecho más presentes que nunca, ¿no? Cuando nos han ido dejando salir de casa y los entornos naturales. Por eso los concursos los hemos
presentado en un entorno que no habíamos estudiado nunca, como es el río Ebro, y cómo al final la ciudad se encuentra con el río, entre dos puentes, el puente de hierro y el puente de piedra, una zona que es un gran mirador a la zona antigua de la ciudad y que quizá ha quedado muy de lado en la historia también de la propia ciudad, pues ha sido uno de los espacios a concurso, ¿no? Como un espacio, pues eso, que tiene mucho más que ver con el entorno natural, con ese entendimiento de sostenibilidad, ¿no? De valor paisajístico y ecológico, ¿no? De un entorno como el río. Uno de los espacios lo hemos sacado ahí, con lo cual ha influido en esa decisión para salir solo, para quizá salirnos un poco del entorno urbano y conectar con otras realidades también de lo urbano, como es esta, que es el río, pero sin tanta densidad, ¿no? Como es el propio centro histórico, ¿no? Y también eso nos ha permitido salir a una zona de Viña el Anciano, el entorno del viñedo, también pegado al río Ebro. Justo 6 kilómetros antes que la ciudad aparece también el río Ebro, con lo cual hemos sacado a concurso una zona de terreno de ese viñedo, pero longitudinal muy alargado, para que también, bueno, pues idear cómo el paisaje se recorre, cómo una propuesta de arquitectura actual puede dar una respuesta a cómo se recorre el paisajismo, cómo se dialoga con el río, y hay justo un espacio muy de límite, ¿no? Porque es un límite entre la finca de Viña el Anciano y el río Ebro. Hay un gran pues desnivel en el territorio, en el terreno, con lo cual hay un límite total, ¿no? Que hablaba ayer justo en el programa, y como al final, pues de esos límites bien resueltos, pues salen unos buenos proyectos, ¿no? Y surgen unas respuestas óptimas, ¿no? Para la ciudad. Con lo cual eso nos ha hecho seguro que pensar. Y las propuestas de los invitados que estamos también elaborando, pues también van por la línea, ¿no? Y yo creo que ahora yo aún no he visto nada de lo que se ha presentado en estos 630 proyectos, con lo cual no sé si lo han tenido muy en cuenta o no lo han tenido en cuenta los participantes, pero seguro que sí, vamos, o sea, no queda lugar porque seguro que contamina mucho esta edición. Sin duda, entiendo que debe de ser así, efectivamente. Muy bien, pues no sé, Javier, si habrá alguna pregunta más, si alguien se anima a activar el micro. En el chat no hay más preguntas. A ver si algún valiente quiere hablar. Bueno, parece ser que no. Bueno, hablando, bueno, volviendo a reflexionar sobre el tema del límite, ¿no? De hecho, efectivamente, como bien dices, ya había propuestas anteriores que ya habían abordado ese tema. Por ejemplo, esa propuesta que nos enseñabas antes de la atalaya, que se asomaba por encima de la muralla, ¿no? Pues de repente trabajaba eso contra ese límite arquitectónico y un poco lo transgredía diciendo, bueno, pues voy a asomarme, ¿no? A ver qué hay al otro lado. Siempre pues efectivamente, en el desarrollo proyectual, ¿no? Pues siempre que hay un condicionante sobre el que apoyarse, pues siempre facilita un poco la toma de decisiones, ¿no? O siempre las incentiva. Claro, o sea, lo que decía es como que desencaminan, ¿no? Elementos que desencadenen ¿no? Que provoquen, ¿no? Que generen una tensión, que estimulen la idea y que le den una respuesta para nosotros, pues claro, siempre es fundamental. Por eso, cuando establecemos límites como que tienen 20 tableros o que tienen tal, al final, o un espacio concreto, pues eso lo que nos hace es que los proyectos, pues la respuesta no sea cual sea, no sea cualquiera, ¿no? O sea, no pueda ser cualquiera, sino que focalice y genere pues mejores respuestas, ¿no? Yo creo que eso es acertado y la idea de esto que decías del límite, pues desde luego que sí. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Javier, una vez más, agradecerte bueno, tu presencia aquí hoy, que aceptaras nuestra invitación, eso por supuesto, ya te lo he dicho desde el principio, pero encima ahora, pues una vez ya escuchada tu conferencia y tus reflexiones, pues agradecerte aún más. La verdad que ha sido ciertamente enriquecedor.
tengo apuntadas las fechas de comienzos de septiembre, de la 7ª edición, para ir Sí. a Logroño. La verdad que me gustaría muchísimo a ver cómo viene todo, pero sí me gustaría visitar el festival. Y nada, pues ya digo, lo dicho. Nos encantará, a todos vosotros nos encantará porque al final, bueno, es genial que van muchos arquitectos también y la verdad es que es o sea, al final, que las ciudades sean las protagonistas, pues siempre es, ¿no? Bueno, aunque siempre te gustan más unas intervenciones, otras menos, ¿no? Pero siempre como hacer de la ciudad el ejercicio de pensamiento, de reflexión y de protagonismo, bueno, pues apetece a todo el mundo. Así que os invito a todos a que el del 2 al 5 de septiembre pues podáis venir a Logroño y Sí, porque además, visitarnos para... por lo que se ve en la fotografía y se ve en los vídeos, creo que efectivamente gracias a vosotros o alrededor de vosotros, la ciudad late esos días, ¿no? Yo creo que se ve una gran actividad, se ve una efervescencia. No sé si aparte de, bueno, esas imágenes que hemos visto de algún concierto, no sé qué otras actividades paralelas hay al concierto, al festival. Pues hacemos, bueno, este año esto ha sido un poco raro por la pandemia, entonces hemos intentado hacer menos actividades que congregaran gente, mucha gente, ¿no? Porque hacíamos siempre visitas guiadas, muchísimas, pero del orden de pues que visitaba entre 200-250 personas en cada visita guiada. Entonces, este año las hemos hecho con cupo, ¿no? De 20-25 personas, las hicimos, y como la inauguración no pudimos hacer el recorrido principal en el que se conoce de primera mano las intervenciones con los autores, hicimos encuentros con varios de los autores, con Iza Rutkowska, con Anna Eugenie Bach o con Gregor Snyder, para una charla más medida de qué había detrás de su instalación, por qué lo habían hecho, las motivaciones, ¿no? Pero también intentamos tampoco que sean siempre actividades que tienen que ver mucho con la arquitectura. Por ejemplo, hemos hecho muchas charlas y encuentros sobre editoriales que trabajan sobre la arquitectura. Pues ha estado Moisés Puente hablando de su editorial, Puente Ediciones, o su trabajo en la revista 2G, o Fundación Arquea también hablando de su editorial, o Caniche Editorial también presentando sus trabajos y sus ediciones, ¿no? Con la idea de que al final tampoco, o sea, no queremos convertirnos en un soporte de otras cosas más lúdicas, ¿no? Que tengan que ser como más lúdicas. Ya es suficientemente lúdico la actividad, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, el concierto que hicimos para nosotros era significativo porque era el grupo Intana de Nuria Moliner, que es arquitecta y que hace escala humana, y iban a hacer la clausura. Para nosotros, pues bueno, daba el significado, pero nosotros queremos que las intervenciones tienen significado por sí mismas, porque cuestionan un entorno concreto, responden a una incertidumbre concreta, ¿no? Y con lo cual, bueno, la programación, pues ya digo que aparte de más charlas que explican más esos contenidos, pues la programación principal son las intervenciones. Sí, pues efectivamente acabar de demostrarme, vamos, que aún más la personalidad de vuestro festival. Efectivamente, no necesitáis, o sea, es en sí mismo y no necesita de nada más. Pero ya digo, la verdad que sí, las fotografías y los vídeos que muestras, ese ambiente, la verdad que sin duda despierta las ganas de ir, de visitarlo, de conocerlo. Ujú. Y bueno, Gracias. pues para los que somos pues frikis, ¿no? de la arquitectura, pues sin duda es una cita a apuntar, ya lo sabéis, de 2 a 5 de septiembre, Logroño, cita indispensable. Javier, lo dicho, un placer, muchísimas gracias y a ver si más adelante hubiera oportunidad de, bueno, pues de que esté no será esta conferencia, será otra completamente distinta porque efectivamente el festival está vivo, evoluciona, habrá muchas nuevas propuestas de las que podrás hablar para ver si más adelante hay la oportunidad de que vengas aquí a Ocete y en persona pues nos hables. Claro que sí, yo encantado. Así que encantado. Gracias Muy a bien. todos por estar también y escucharnos. Ujú. Así que, Perfecto. Muchas Javier, gracias a ti. pues gracias, Antonio. despedimos la sesión, señores. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.